Bien, pues estamos ya. Hoy es 8 de mayo del año 2026, viernes, son las 12:41. Hoy no pensaba hacer un nuevo análisis de la situación en los mercados financieros porque consideraba que el análisis que hicimos hace un par de días, ayer no, el día anterior, todavía estaría vigente en estos momentos. Pero, como ya habéis visto todos, ha habido nuevos acontecimientos y el análisis, aunque todavía está vigente, sí que es cierto que hay que hacer una actualización, sobre todo para que la gente tenga claro dónde estamos, a qué riesgos nos estamos acogiendo y qué podemos esperar los próximos días del mercado, los próximos días en el muy corto plazo, ¿no? Y es que en la sesión de ayer jueves, y también lo comentamos por el canal de Telegram, encontrábamos esto en los mercados, ¿no? Y os pongo el gráfico por aquí. Encontrábamos, fijaos el Nasdaq, un recorte que nos llevaba en una posición en la que estábamos en ganancias, nos llevaba abajo. Pero ojo, porque no solamente fue el Nasdaq, de hecho, pudimos ver en todos los índices y en la mayoría de los valores recortes muy importantes. Fijaos que os dejo en pantalla el IBEX 35, que como ya habíamos comentado, entraba en esta zona lateral. Y bueno, pues el recorte de ayer, aquí lo tenemos. No es preocupante, pero sí que era un recorte en un momento en el que quizás parecía que no tenía demasiado sentido por el escenario que habíamos dibujado y por la sensación que había en el inversor, ¿no? Por poner una de las uno de los valores en los que sí pudimos tener un susto. Aquí os dejo el gráfico de Nebius, que es una de las posiciones que tenemos abiertas ahora mismo en la cartera. Y fijaos que venía con una tendencia al alza bastante vertical. Nosotros hacíamos nuestra entrada aquí una vez que confirmábamos y en la sesión del miércoles ganábamos o rentabilizábamos un 10,90% y sin embargo en la sesión de ayer recortábamos lo que a primera hora de la sesión volvió a marcar máximos. Durante la sesión cayó hasta por debajo del cierre de la vela del miércoles y sin embargo pues al final ha sido un recorte de más o menos la mitad del movimiento que hizo el miércoles. Por lo tanto, un escenario muy revelador, ¿no? Entonces nosotros decíamos, y por eso digo, y es lo que veréis en el título del vídeo o en la miniatura, que yo me he confundido con mi análisis. Y es cierto, me he confundido parcialmente con mi análisis. Ahora bien, considero que nuestro dinero no está en riesgo por el momento y por lo tanto yo mantengo mis posiciones tal y como las tenía el miércoles, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál ha sido mi error? Eh, Mi error ha sido el hecho de asumir que por el escenario de guerra en el que vivimos y por la incertidumbre que vivíamos con las declaraciones de Donald Trump día sí, día no, el mercado estaba descontando una percepción del inversor minorista de miedo. Por lo tanto, yo bajo la máxima de que percepción del inversor de miedo más mercados en máximos históricos y con una tendencia alcista bastante razonable y poca volatilidad, pues era un escenario alcista, ¿no? Y ojo, estaba en lo cierto y de hecho esa es la situación que vamos a empezar a tener a partir del lunes, ¿de acuerdo? Vamos a tener mucho más miedo por el conflicto bélico y vamos a tener ahora sí los mercados consolidados en esos máximos para poder iniciar la subida final antes de la catástrofe que vamos a tener a lo largo del año, no sé en qué punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que durante la semana ha habido una generación de optimismo infundado en el inversor minorista, que ese es el factor precisamente que yo he pasado por alto. Es decir, eh, durante toda la semana hemos visto titulares que si bien no decían que iba a haber una paz para esta guerra, directamente sí dejaban entrever la intención o la intención de los partícipes, de los actores implicados en que hubiera una paz próximamente. Y eso había dejado un deje de sensación positiva, de sensación de codicia en el inversor. Eso, unido al recorte de ayer,
o principalmente eso ha sucedido para que ayer las instituciones pudieran colocar sus títulos y pudieran generar ese recorte. Y entonces nosotros decíamos, joder, pero ¿por qué ahora un recorte con la agresividad que está subiendo acaba de superar máximos, los resultados son buenísimos? Había un recorte porque sabían que comenzaba de nuevo el ataque. Y esto responde a una estrategia mayor. Es decir, ahora ha comenzado el ataque, responde a ese recorte de ayer, pero posiblemente la sesión de hoy también sea negativa. Aunque si estamos delante del gráfico veremos que posiblemente las barras no superen mínimos importantes y por lo tanto no tenemos que temer todavía por la tendencia alcista de los valores, sobre todo respondiendo a la tesis bajo la que estamos operando, que considero que sigue siendo correcta. ¿Qué sucede? Este recorte, unido al recorte que tendremos hoy y unido a seguramente una escalada terrible durante este fin de semana en la guerra, va a hacer o va a generar el escenario y la situación de miedo necesaria para, a partir de la semana que viene, continuar con las fuertes subidas dentro de los mercados y sobre todo dentro de la zona de los mercados en la que nosotros pensamos que tiene que ser más alcista, es decir, la tecnología, el software, los microchips, la inteligencia artificial de Estados Unidos, porque lo tienen que vender justo antes del colapso. Y el colapso no puede ser antes de las salidas a bolsa de Anthropic, de OpenAI, de SpaceX, ni antes de las elecciones de medio término. Por lo tanto, el escenario es evidente. Nosotros hemos cometido un error porque hemos entrado pronto, pero también es cierto, y hay que recordarlo, que como sabíamos que posiblemente estábamos entrando pronto, que la volatilidad del escenario nos podía sacar y que podían ocurrir acontecimientos como el que ocurrió ayer y como lo que va a ocurrir durante este fin de semana, porque es como se está comportando el mercado desde que empezó el conflicto. Por esa razón entramos con un apalancamiento menor al habitual y con unos stops más largos de lo habitual. Ahora bien, y esto es así, ¿no? Esta es la realidad. Esta es la realidad tal y como la tenemos, el escenario como lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar hoy una sesión de viernes algo bajista, continuando ese recorte, pero delante del gráfico, continuando, o sea, seguirá siendo un recorte razonable, un recorte natural. Podemos esperar un fin de semana duro en la guerra y podemos esperar, creo que sí, la semana que viene un movimiento alcista con bastante agresividad. A lo que tenemos que prestar atención es que hoy no nos eche, no nos toque esos stop loss. Veremos a ver qué es lo que sucede. Y por supuesto estar pendientes a ese cierre de mercado porque si nos toca stop loss posiblemente haya que colocar nuevas operaciones para el inicio de la próxima semana contando con esa liquidez. Y entonces me decís, bueno, ya, pero es que también puede ser una catástrofe, ¿no? Es que a lo mejor este fin de semana se les va de las manos la guerra y mira lo que va a pasar. Mira, pues si hubiera sucedido eso, los mercados o bien habrían tenido una subida mayor a lo que han tenido durante estas últimas semanas, que ya ha sido muy, muy positiva, pero todavía está en algunas cerca de máximos, en otras ha superado, pero todavía no está demasiado lejos, y en algunas ni siquiera está cerca de superarlos. Por lo tanto, eso no va a suceder todavía. Y es que en la geopolítica no hay decisiones desesperadas ni en caliente, aunque den apariencia de tal cosa para que no entremos en los mercados. Pero eso no es lo que está sucediendo. Y sobre todo, que Estados Unidos continúa teniendo el control de la situación. Nosotros el primer día de la guerra decíamos, joder, no entendemos nada. Tenemos el estallido de una guerra que además es susceptible de acabar con la catarsis mundial. Una guerra que puede ser fatal. Una guerra que, analizando los hechos y analizando los datos y los factores a los que tenemos acceso, es evidente que se va a prolongar en el tiempo. Que se va a prolongar mucho en el tiempo y que posiblemente sea un cambio en el orden de poder que existe en el mundo. Y sin embargo, los mercados están subiendo un 1,5%. Joder, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues es evidente, y aquí lo tenemos. Las instituciones no salieron del mercado precisamente por esta situación, porque tienen el mercado absolutamente controlado y tienen el conflicto absolutamente controlado. Pero ¿cómo van a tenerlo controlado? Si Irán está ganando la guerra, siempre nos dices que Irán está ganando la guerra. Es que Estados Unidos no quiere ganar la guerra. Es que Donald Trump no quiere ganar la guerra y las instituciones financieras no quieren ganar la guerra. Lo que quieren es lo que ya hemos explicado aquí durante todos estos días. Lo que quieren es
pasar a tener el control de la industria petrolera mediante las empresas comercializadoras de petróleo y arrebatárselo así a los países productores, es decir, la destrucción de la OPEP, que ya está en marcha, lo que quiere es eliminar a los competidores más importantes en la extracción de petróleo, es decir, Irán, que en cualquier momento, posiblemente en unos meses, posiblemente cerca de esa fecha que también hemos comentado que es señalada a primeros de septiembre, o posiblemente después de las salidas a bolsa de estas empresas o después de las elecciones de medio término, ahí podemos ver un ataque gordo que realmente genere una caída fuerte en los mercados. Y eso va a pasar. Pero es que Estados Unidos, como digo, no quiere ganar la guerra. Se elimina a ese competidor y encima está eliminando a Emiratos Árabes, está eliminando a Arabia Saudí, a Kuwait, a Qatar. ¿Por qué? Por mucho que parezca que están generando un pulso diplomático esos países, que además es lo que parece, no me salgo de la OPEP, no porque yo voy a comerciar en yuanes, yo pago el peaje que haga falta, yo no voy a atacar más a Irán, mi espacio aéreo y mis bases nunca más se podrán utilizar para atacar a vecinos en la zona tal y cual, fantástico. Pero a la hora de la verdad, como vimos anoche, cuando Estados Unidos necesita utilizar la infraestructura emiratí, la utiliza. ¿Por qué? Porque los activos financieros que generan el superávit comercial que tiene Emiratos Árabes están nominados en dólares. ¿Dónde están? En la renta variable americana, están en deuda americana, están en oro, papel, mediante instituciones americanas. Es decir, ellos van a seguir comerciando con su petróleo en dólares. Y si Estados Unidos dice que tiene que utilizar mis bases, va a utilizar mis bases, porque son vasallos igual que la Unión Europea. Por lo tanto, la situación Estados Unidos la tiene absolutamente controlada. Y el último factor de todos, que también lo hemos comentado durante esta semana, es el gravísimo daño que va a suponer esta situación para China. Porque China, ya lo hemos comentado, entre un 20 y un 30% de su consumo de petróleo es petróleo que viene importado precisamente del Golfo Pérsico. Tanto de Irán como de Emiratos, como de Qatar, como de Arabia Saudita, pero que pasa por el estrecho de Hormuz. Y el estrecho de Hormuz no se va a abrir, no se va a abrir más. No se va a abrir más, va a permanecer cerrado, que es el objetivo real de este conflicto bélico. Es el objetivo real por el que se ha iniciado este conflicto bélico. Por lo tanto, igual que pasó en Ucrania, Estados Unidos no quiere ganar la guerra. Quiere conseguir objetivos económicos. Y objetivos económicos que no dependen de la victoria o no en el conflicto bélico. Como en Ucrania ha pasado con la destrucción del Nord Stream, y como aquí ha pasado con la destrucción de la OPEP y con el cierre del estrecho de Hormuz. Y con la destrucción posiblemente también en un futuro, en el medio plazo, de Irán. Entonces es así. Otra situación que se nos planteaba con el movimiento de ayer, dentro de que había de que vivimos un gran recorte, de que en Europa hubo un recorte importante, de que incluso en el Nasdaq hubo un recorte que no fue demasiado importante, no fue muy volátil, pero existió. Dentro de todos estos recortes hubo compañías que incluso ni siquiera recortaron y que cerraron la sesión por encima de lo que la habían abierto. Como por ejemplo, ¿qué tenemos? Y os pongo en pantalla, que son los valores que yo considero que van a ser más relevantes o que van a tener más peso en las subidas extremas que va a haber durante estos meses para forzar al inversor a comprar y a estar dentro del mercado cuando tengan que provocar la catarsis, que como digo posiblemente sea en noviembre, en septiembre o en el verano, pero después de que pasen estos acontecimientos que ya hemos hablado varias veces. ¿Cuáles son esos valores? Pues mira, pongo gráfico. El primero de todos, Palantir. Nosotros estamos dentro, creo que estamos dentro con demasiada antelación, pero los resultados empresariales han sido muy positivos. La tendencia alcista a largo plazo no se está viendo afectada por el momento. Hemos tenido recortes importantes del orden de una barbaridad, desde máximos hasta los mínimos que hemos marcado esta semana ha sido un 30%. Hay que estar dispuesto a asumir estos recortes, pero lo pillamos en una zona muy baja y sobre todo en la sesión de ayer, joder, subió un 2,44%, mientras todo el mercado estaba recortando. Es decir, hacen a todo el mercado caer con agresividad para que la gente se asuste, se salga durante el fin de semana, incrementan la situación de peligro dentro de la guerra y la semana que viene empiezan a subir. Empiezan a subir.
ellos han vendido títulos en todas. ¿En cuáles no han vendido títulos ayer? Aún sabiendo que por la tarde iban a empezar los ataques. No han vendido títulos, por ejemplo, en Palantir. Porque Palantir ayer subió. Y hay más valores que hicieron esto. Hay más valores que subieron ayer. Tenemos, por ejemplo, Microsoft. Microsoft, que también estamos dentro. También posiblemente hayamos entrado demasiado pronto. Pero la situación es la misma. La tendencia alcista se mantiene. El recorte ha generado un mínimo importante. Desde entonces está subiendo. Desde entonces está subiendo. Y ayer, mientras todo el mercado estaba recortando con agresividad, Microsoft subía un 1,65%. ¿De acuerdo? Más casos como este, pues tenemos Meta. Tenemos Meta, que nosotros todavía no estamos dentro porque no me gustaba demasiado la situación técnica, pero que seguramente sea una de nuestras entradas en la sesión de hoy y si no, el lunes. Fijaos que teníamos esta gran caída a lo largo de la semana, acompañado de unos resultados muy positivos, es decir, esto es intención por parte de los mercados financieros de echar al inversor del valor. Pero ayer lo que tenemos, cuando todo el mercado recorta, lo que tenemos es Meta ganando un medio punto porcentual, un poco más, 0,64%, ¿vale? Más valores de este estilo tenemos a Apple que durante la sesión, aunque sí que es cierto que no acabó en positivo, pero perdió un 0,02%, o sea, prácticamente nada, y de hecho durante la sesión superó esta zona que tiene tanta relevancia en el canal alcista y además superó esos máximos durante la sesión. De hecho, si no me confundo, cerró por encima de esos máximos, efectivamente. Por lo tanto, otro valor que seguramente durante estos meses sea bastante alcista. Y además, ojo, que está subiendo en realidad desde marzo y no con no demasiada volatilidad. Por lo tanto, es un valor también a observar durante estos días. ¿De acuerdo? Y luego hemos tenido recortes muy importantes, pues sí, hemos tenido recortes muy importantes en Sandisk, que llevaba un 500% en lo que va de año al alza, que ya es una barbaridad. En Micron Technology, que es una operación que nosotros también llevamos en cartera. Fijaos que, y esto también es importante, en el sector tecnológico americano, aunque hubo recortes, y los hubo, fijaos que Micron no cierra por debajo de la vela anterior. Incluso durante la sesión marca nuevos máximos. Por lo tanto, aunque no me encanta la situación en la que se encuentran este tipo de valores que han sido tan alcistas y ayer sí que recortaron, no me gusta tanto como la de las grandes empresas del Nasdaq, pero la situación tampoco es peligrosa. O sea, la vela cierra por encima de donde abrió la vela anterior. Por lo tanto, no es en absoluto preocupante bajo mi punto de vista. Así que esto es un poco lo que os puedo contar. Sigue respondiendo a la situación que estamos. Ayer tuvimos un susto con esos recortes. Este fin de semana va a incrementar la situación de miedo. Y sobre todo la conclusión clave y a lo que tenemos que prestar atención durante estos días y el motivo por el que tenemos que estar cerca de los mercados. Si la sesión de hoy, la clave es que durante la sesión de hoy viernes no genere un recorte lo suficientemente fuerte como para sacarnos de las posiciones tocándonos los stop loss. Si eso no sucede, todas las posiciones que llevamos en cartera ahora mismo se van a comportar de forma alcista hasta el próximo gran evento, que posiblemente, como digo, sea durante el verano, septiembre o noviembre. Esas tres fechas son las claves a las que hay que vigilar. Así que nada más. Hemos conseguido hacerlo en menos de 20 minutos. Es la 1 de la tarde. 2 horitas y media para arrancar en Estados Unidos. Con muchas ganas y esperemos que nos acompañen los resultados. Hasta luego. Chao, chao, chao.